les invito a ustedes a que nos acompañen a esta conversación. Hemos invitado aquí a Leticia Merino, a la doctora en antropología por la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, y a Omar Arellano, doctor en ciencias biológicas, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinador de la licenciatura de Ciencias de la Tierra de la UNAM y miembro del SUSMAI. Bueno, el Observatorio Académico de Sociedad, a Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM presentó el martes la Agenda Ambiental 2021 y pues de eso vamos a conversar este día aquí en Los Periodistas. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta conversación a ambos. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Encantados. Bueno, es que, bueno, cambiamos muy radicalmente de tema, del tema político en el que estábamos, pero el tema que vamos a abordar ahora es también de enorme relevancia, una relevancia inaudita más en un momento en el que se encuentra nuestro país, porque también en esta próxima elección, ustedes lo han planteado, es una oportunidad para manifestar la necesidad de que los representantes populares asuman compromisos con el medio ambiente, con temas que repercuten en la vida cotidiana de las personas, de la sociedad mexicana, del medio ambiente. ¿De qué se trata este planteamiento, doctora? Bueno, un antecedente de esta agenda es la Agenda Ambiental 2018 que presentamos en el SUSMAI a quienes contendieron por la presidencia de la República. Partimos de la idea, digamos, en este contexto político tan tremendo, partimos de la idea de que las condiciones ambientales son también tremendas en muchos casos. Y son tremendas porque atentan contra la salud pública, contra la alimentación, contra el derecho al agua, del que se ven privados hoy muchos mexicanos, particularmente los más vulnerables, los más marginados, y estas condiciones de carencia, de acceso al agua, de exposición a contaminación, de alimentación deficiente, sabemos todo el tema de comorbilidades a partir de la pandemia, pues estas condiciones se han exacerbado con la pandemia. Entonces, nos parece que el tema de medio ambiente, de atender a temas muy concretos, o sea, nuestra propuesta tiene que ver con ley de agua, digamos una ley que está, hay un mandato constitucional de legislar en torno al derecho humano al agua desde 2015, y los congresos, las legislaturas han estado pues en desacato de este mandato constitucional. Se propone una ley, ya hay iniciativas, hay un consenso de 5 iniciativas que legisle este derecho, para decirlo, digamos, que regule la sobreexplotación, la contaminación, el tremendo acaparamiento del agua que hay en la actualidad. Proponemos también una ley de agrotóxicos. Omar va a hablar de este tema. Digamos, en México están permitidos 180 al menos tóxicos agrícolas, pesticidas, insecticidas, que están prohibidos en otros países, en Europa e incluso en América Latina. Y también proponemos una reforma de fondo al marco minero, de lo que la secretaria Albores, de manera muy atinada, y el propio presidente hablaron en la conferencia mañanera de ayer. Entonces, nos parece que lo ambiental es social, que nos afecta a todos y que nos afecta cada vez más, que estamos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad creciente, y que el legislativo, que la tarea de los legisladores, que generalmente se vive como algo muy ajeno a la sociedad, pues debe de retomar esta responsabilidad y debemos exigirla como ciudadanos. Digamos, a grandes rasgos, esta es la propuesta. Omar, no sé cómo la veas. Claro, y es cierto que de alguna manera volteamos a ver al cuerpo legislativo, vemos los cuerpos legislativos en general de los estados, y los vemos como si fueran un grupo de políticos agraciados que ya ganaron, que ya ganaron un lugar en la nómina pública
y que van a ponerse a discutir ahí entre ellos las cosas que les interesan, sobre todo las relacionadas con la grilla, porque los diputados, los senadores están muy relacionados siempre con la grilla y no están relacionados con la gente, lo que la gente piensa o la que la gente necesita en la calle. Y hay por todos lados razones para pensar que la agenda ambiental o la imponemos nosotros o se impone sola, porque no hay de otra. La falta de agua en las ciudades, la contaminación de los ríos, todo el desarrollo que se dio bestial en toda la época del neoliberalismo, el desarrollo sin control de todo de las ciudades, en los modelos de fábricas maquiladoras de otros países que se impuso en ciudades de la frontera o en Guanajuato, en fin, todo eso, pues vamos a tener que enfrentarlo de alguna manera y los congresos no parecen tan sensibles. ¿De qué manera, Omar Arellano, de qué manera se le puede hacer llegar directamente a los legisladores que es momento de entrar a la agenda ambiental o es momento de entrarle a esa agenda ya? Pues bueno, creo que gracias por la pregunta. Creo que el mecanismo que ha optado la universidad a través del SUSMAI, o más bien el SUSMAI y con apoyo de la universidad, es precisamente acercarles a los tomadores de decisión una serie de directrices y de temas que son urgentes de atender. Esa experiencia en 2018 nos permitió finalmente tener este contacto con los coordinadores de campaña en el tema ambiental para poder pues presentarla y decirles, bueno, aquí hay muchos temas que se tienen que atender. Ahora, considerando este ejercicio democrático que se viene, una de las cosas que desde mi punto de vista y mi preocupación es que desafortunadamente el Parlamento, los miembros del Parlamento no tienen muchos argumentos a la hora de debatir las ideas, de presentar sus propuestas. Como que hemos venido sufriendo desde hace mucho esta falta de conocimiento profundo de lo que realmente es importante. Y bueno, hay personas que en este momento están contendiendo para una posición, ya sea como diputado local o federal, ¿no? Presidencias municipales, gobernadores, y que parecería como que el medio ambiente es un tema de los ambientalistas, de que hay que cuidar el agua, hay que separar la basura, hay que cuidar a los animalitos y a las plantas. Pero vemos lo que está pasando en los últimos años y lo vemos terriblemente porque el tercer riesgo de ser desaparecido, encarcelado, hostigado, es ser precisamente defensor del territorio, defensor de los recursos naturales. Y son los responsables locales los que pues están involucrados en muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, nuestros defensores ambientales de territorio están en grave riesgo actualmente. Eso es una parte. La otra es la falta de acceso a los recursos naturales, como el agua, por supuesto, como suelos fértiles, como aire limpio, como espacios verdes dentro de las ciudades. Entonces, hay muchos temas. Desafortunadamente, como que la política siempre ve al medio ambiente como lo último de lo último, y por eso incluso desde que se establecen los programas presupuestales, pues se van recortando y reduciendo los presupuestos, por ejemplo, a vigilancia ambiental. Entonces, no vamos a recuperar un río contaminado si no tenemos la capacidad de vigilancia ambiental, de ejercicio de las normas, que por cierto el día de mañana se va a discutir la norma 001 de calidad de agua, sumamente importante. Es una norma obsoleta, tiene más de 20 años que no se ha modificado, y pues estamos a la espera de ver qué va a pasar, y ojalá que se apruebe la modificación de esa norma que urge una reforma para poder controlar y prevenir la contaminación en agua, suelo y aire. Estamos hablando de la vida, Omar Arellano, doctora.
Estamos hablando de la vida, nada menos. Y por supuesto que hay coyunturas como esta coyuntura electoral y de manera particular en las campañas, pero en efecto poca proclividad existe entre los candidatos generar discusiones, espacios de deliberación, de discusión y de propuestas para el tema medioambiental. En el caso ya de los representantes populares, por ejemplo, pienso en el Senado, que en el caso del Senado no hay elecciones. ¿Qué tanta sensibilidad, ya no hablo ni siquiera de conocimiento ni de compromiso, qué tanta sensibilidad existe en los grupos parlamentarios, en particular, los grupos parlamentarios que pertenecen al gobierno federal, que tendrían, digamos, que mayor margen para incidir en las políticas públicas? Pues yo creo que existen algunos. Ustedes trabajaron el tema en semanas pasadas. Digo, yo quisiera hacer un reconocimiento a la 64 legislatura por haber aprobado de manera casi unánime la modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental para prohibir las actividades mineras en áreas naturales protegidas. Es una parte de lo que se necesita, pero ni siquiera, digamos, y aquí yo creo que hubo sensibilidad por parte de la legislatura, por parte de la promovente, y sin embargo esto se quedó en el Senado, o sea, se atoró en el Senado como sucede con muchas iniciativas. Yo creo que hay sensibilidad y hay compromiso por parte de algunos legisladores, pero hay un desconocimiento muy grande, hay intereses enormes en contra, digamos, Ley de Agua, como decía yo, se presentó una iniciativa ciudadana con 182,000 firmas sancionadas por el INE, y además coincidió en gran medida con esta iniciativa otras 5 iniciativas que estaban presentes, y sin embargo la Comisión de Agua la bloqueó, no, o sea, no pasó del Congreso siquiera. Entonces, no solo no hay conciencia, sino hay grandes intereses en contra, digamos, en torno al pronunciamiento, a la presentación de la secretaria Albores el día de ayer, donde se habló de la necesidad, digamos, el propio presidente, de una ley que regule la actividad minera de manera más efectiva. Digamos, realmente tenemos la legislación más permisiva de América Latina, concesiones que duran 100 años. Camimex sacó hoy un informe diciendo que generan 14 millones de empleo, que son sustentables. Digamos, hay intereses creados fortísimos que se benefician. Digamos, la legislación que tenemos, que heredó este gobierno, es una legislación ambiental profundamente neoliberal, que entrega los recursos a grandes corporaciones sin ninguna restricción, digamos, dicho de manera muy general. Entonces, no solo es cuestión de compromiso y de conciencia de los legisladores, sino hay intereses tremendos en contra que se han beneficiado del status quo: cerveceras, mineras, refresqueras, en el tema de agua, mineras, digamos que es un caso de escándalo, corporaciones agroindustriales, digamos que ni siquiera, que incluso contra la prohibición del glifosato, que es uno de los agroquímicos que se utiliza en los procesos de producción agroindustrial, pues incluso con esto estuvieron totalmente en contra, ¿no? Totalmente agredieron de manera muy, muy fuerte al secretario Toledo, al secretario anterior. Entonces, digamos, yo creo que tenemos que tener conciencia de que esto es una batalla por el país y por la salud de la gente, contra un esquema neoliberal profundamente abusivo. Y no solamente es el tema de las mineras, que es un gran tema de fondo, provocan inseguridad, provocan contaminación, pero además consumen un montón de agua. Además, todas las concesiones que tienen, justo hace poco publicamos que tienen concesiones hasta para explotar imagínense nada más, en la reserva de la mariposa monarca hay concesiones para Grupo México. Entonces, imagínense, se entregó. Pues sí, los últimos presidentes entregaron nomás las llaves de sus casas, no, porque son muy vivos, pero todo lo demás sí lo entregaron, lo repartieron. Ahora, por el otro lado,
sí, están las mineras, pero por el otro lado está toda la industria de la chatarra, que tiene también genera basura, genera salud, problemas de salud en la población y también absorben mucha agua. Apenas recientemente entre las empresas, los grandes extractores del agua, salieron en primer lugar Coca-Cola, luego Pepsi, luego Danone, luego Nestlé, luego AGA, luego Jumex, Nutrijugos, Bimbo, Kellogg's y Peñafiel. O sea, es de la industria que más contamina, que afecta la salud de la gente, pero además que se chupa todo el agua. Y en realidad, quienes pueden ponerle freno, pues sí, son el gobierno federal, pero también hay un rol que jugar desde las legislaturas, o tú cómo lo ves. Sí, mira, lo que pasa es que las legislaturas son las que trabajan en estas leyes y que van mandatando el marco regulatorio de cierta manera, ¿no? O sea, hay que considerar que ese es como su alcance. En ese sentido, pues hay mucho lobbying que se hace en el Parlamento, pues para que estas leyes y reglamentos sean laxos, no pasen modificaciones como lo que ha ocurrido con la Ley Nacional de Agua, que a pesar de que la Constitución mandata el derecho humano al agua, no se ha legislado al respecto y se ha venido frenando y llevamos prácticamente un año desde que se presentó la Iniciativa Ciudadana del Agua y otras 4 iniciativas que se presentaron, que ya hay un consenso entre esas 5 iniciativas y que no hay fecha de cuándo se pase al dictamen. De hecho, se debería de exigir un periodo extraordinario para poder, con esta legislatura que está por salir, pues que hagan historia y que hagan cambios en esta ley y que aseguren agua para el futuro. Ahora, hay otros temas, ¿no? No solamente es el agua, la minería o los agroquímicos, sino, por ejemplo, está que recién aprobamos o ratificamos más bien el acuerdo Escazú en temas de prevención y daños al ambiente y protección a los defensores ambientales, acceso a la información, y que la ley federal de responsabilidad ambiental lo menos que ha hecho es cuidar el ambiente, al contrario, le da permiso a los grandes contaminadores a seguir contaminando, ¿no? Son estructuras de regulación a modo que obviamente hacen que el sistema se vaya desmantelando o sea omiso o le falte esta capacidad para poder ejercer un Estado de Derecho en donde todos, tanto empresas, ciudadanos y el medio ambiente, estén protegidos. Porque sin duda, alguna vez estuve platicando con algunos colegas abogados empresariales que decían es que el no tener unas legislaciones adecuadas, actualizadas, acorde a lo que es nuestro país como parte de la OCDE, pues también mancha la imagen de las empresas hacia el exterior. Porque si no tenemos un marco regulatorio que le dé certidumbre a todos, pues simplemente estamos señalando a los responsables, pero las autoridades no están tampoco protegiendo eso. Entonces, creo que es sumamente importante que a través de estos ejercicios académicos que se hacen dentro del SUSMAI y que sintetizamos no solamente la academia, sino los que participan en el SUSMAI, organizaciones civiles, colectivos, pues se ponga en la mesa estos temas para que se tomen y se discutan y se tenga realmente una ruta de trabajo para los próximos años. Omar Arellano, le agradecemos mucho que haya estado aquí, lo mismo para usted, Leticia Merino, doctores ambos, muchísimas gracias primero por estar impulsando esta agenda, la agenda ambiental, y segundo por habernos acompañado aquí en Los Periodistas.
Son temas que nos conciernen a todos los mexicanos y deberíamos estar todos muy, muy interesados en estos temas, o nos vamos a tener que interesar por las malas, porque pues, eso va a pasar. Pues como ahora con el COVID, ¿no? El COVID es una zoonosis, es un problema de degradación ecosistémica que nos pone más vulnerables. La sequía es una consecuencia del impacto del cambio climático, nos pone más vulnerables. Y después de la sequía van a venir las grandes inundaciones y otra vez, ¿no? Entonces, el tema ambiental no es un tema de moda, es un tema para realmente ponernos a trabajar. Va de por medio la vida y el futuro de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, bienvenidos. Este es un espacio también para discutir temas como estos, que sí son temas de vida. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Muy buenas noches.